Buenas, les doy la bienvenida a esta clase de Aristóteles. Nuestro protagonista va a ser su pensamiento, el pensamiento aristotélico, así que intentaré ayudarlos a entender sus principales conceptos y nociones. Cualquier duda que surja a partir de las lecturas o de este propio video, estaré dispuesto a ayudarles. Así que me pueden escribir, me pueden comentar qué dudas les surgen o qué pensamientos tienen al respecto. Comencemos. Bien, Aristóteles entonces lo ubicamos en realidad en la filosofía en la antigüedad, ¿sí? Su pensamiento pertenece a esta gran mm, etapa temporal en la cual el pensamiento filosófico se comienza a desenvolver, ¿sí? Recordemos que las principales líneas filosóficas de Occidente se generan, ¿no?, en Atenas, en Grecia, y en especial dentro de esta etapa de la antigüedad, Aristóteles se ubica en la época clásica, ¿sí?, donde ya se generan pensamientos más sistemáticos sobre la realidad, sobre el mismo pensamiento, sobre la persona, sobre la política. Los tres pensadores más relevantes de esta época clásica son Sócrates, Platón y bueno, Aristóteles, ¿sí? Aristóteles entonces va a poner como la finalidad o el culmen de esta época clásica. Su pensamiento va a ser también la culminación de esta pequeña parte dentro de la antigüedad. Entonces Aristóteles es relevante porque también asume toda la tradición anterior a él, los presocráticos, por ejemplo, para elaborar también su sistema de pensamiento. Bien, un apodo que recibía Aristóteles era el Estagirita, ¿sí? Porque bueno, es de Estagira y Aristóteles tiene su vida desde el 384 a.C. al 322 a.C., está formado en la academia, es discípulo de Platón, ¿sí? Recordemos que también Platón era discípulo de Sócrates, entonces fíjense cómo los tres pensadores más relevantes de esta época clásica son sucesivos discípulos y maestros. Entonces Aristóteles se forma en la academia, pero luego de la muerte de Platón, Aristóteles también se aleja de la academia y comienza a ser maestro de Alejandro Magno, ¿sí? Al regreso, ¿sí?, cuando Alejandro Magno ya deja de estar en su época de formación. Recordemos que Alejandro Magno fue un gran conquistador macedónico, ¿sí?, que extendió el imperio helénico por toda Europa mediterránea, por el Asia occidental. Bueno, después de trabajar, digamos, como maestro de Alejandro Magno, vuelve a Atenas y funda el Liceo, ¿sí? La academia seguía existiendo, ¿no? Pero él, paralelamente a la escuela fundada por Platón, él funda otra diferente que se llama el Liceo, ¿sí? También conocido como el Peripato, porque tenía un gran espacio para caminar y era donde Aristóteles también hacía su filosofía mientras caminaba. Entonces también los discípulos de Aristóteles y él mismo eran nombrados por la sociedad o por la gente que, eh, que, que estaba alrededor del liceo como los peripatéticos, ¿sí? Los peripatéticos justamente derivan de este nombre del peripato. Bien, lo que vamos a elaborar o lo que vamos a desarrollar en este curso va a ser cómo conocemos, ¿sí? ¿Qué es el conocimiento? El punto número 1 va a ser como las primeras reflexiones que va a hacer Aristóteles y tal vez las más relevantes. Eh, Después el punto número 2 va a ser, nos vamos a preguntar sobre qué es la realidad, de qué está compuesta la realidad, es decir, cómo Aristóteles va respondiendo a la pregunta sobre la realidad, sobre qué compone la realidad, cuáles son sus constitutivos. Y el tercer punto va a ser quién es el ser humano para Aristóteles y cuáles son las acciones
o qué hace el ser humano. Entonces ahí vamos a ver también algo de antropología aristotélica, su ética, su política. Entonces, estas tres preguntas que nosotros nos hacemos o se las hacemos a Aristóteles, vamos a intentar ver cómo nos responde él, cómo su pensamiento, sus elaboraciones van respondiendo a estas tres preguntas que las agrupamos en cómo conocemos, qué es la realidad y quién es el ser humano. Bien, el punto número uno, ¿se acuerdan, no? Como conocemos, vamos a tener la visión nociológica de Aristóteles, ¿sí? Para Aristóteles todo el conocimiento es por medio de los sentidos, ¿sí? No hay nada, ¿sí? Para Aristóteles en la mente, en el intelecto, no hay ninguna idea que no tenga un anclaje en la experiencia, ¿sí? En los sentidos. Aristóteles dice que todo conocimiento comienza cuando hay un contacto, cuando hay una experiencia con la realidad, ¿sí? No podemos elaborar ideas, ¿sí? De un mundo superior o de un mundo externo. Recuerdan que su maestro, que Platón decía que había un mundo ideal donde estaban contenidas las ideas, que solo se llegaba por la razón. Bueno, Aristóteles dice que no, que el conocimiento es por medio de los sentidos, es decir, se comienza a conocer cuando se tiene contacto con la realidad. ¿Cómo llega, por ejemplo, esta computadora a hacer una idea en mi mente? Y bueno, porque primero he experimentado, ¿sí? La realidad de la computadora, ¿sí? La he visto, la he tocado, la he sentido, etc. Todo lo que se conoce, ¿sí? Es a través de los sentidos para él. Eh, y hay tres tipos de niveles de conocimiento, ¿sí? Que se asume uno al otro. No son tres formas de conocer desancladas o no articuladas, sino que son tres niveles de conocimiento, ¿sí? Uno comprende al otro, ¿sí? Fíjense cómo Aristóteles no rechaza ningún tipo de conocimiento, sino que ve un sistema gradual o un sistema de conocimiento en donde se van agrupando las distintas formas de conocer. La experiencia, empiria para Aristóteles, ¿sí? La experiencia es el conocimiento de realidades concretas. ¿Qué nos permite a nosotros experimentar eso? Conocer realidades concretas, dice Aristóteles. Esta computadora, este libro, estos apuntes, esta manzana, este árbol, este pan, ¿sí? Tenemos un pan, por ejemplo, acá, y según Aristóteles, con la experiencia nosotros podemos conocer realidades concretas, ¿sí? Eh, la experiencia, ¿sí? Tener conocimientos a partir de la experiencia, lo que me va a permitir a mí es desarrollar una técnica, el dominio de un arte, ¿sí? Entonces fíjense que yo, de mis muchas veces que hice pan, por ejemplo, aprendo o desarrollo una técnica, ¿sí? En este caso, el arte de la comida, ¿sí? Pero la experiencia tiene que ver con ese nivel de conocimiento que me permite a mí desarrollar una técnica. Con la experiencia solo yo puedo desarrollar técnicas para hacer el pan, una técnica, podríamos decir, para soldar, una técnica para, no sé, para cualquier cosa que hagamos, ¿sí? Para un juego de computadora, una técnica, con distintas técnicas que son simplemente eh, conocimientos experienciales, yo puedo desarrollar técnicas, ¿sí? Y es un saber de medios para algo, ¿sí? Yo a través de la experiencia, ¿sí? Puedo realizar cosas para lograr un fin, ¿sí? Entonces yo desarrollo el pan para el fin de alimentarme o desarrollo la técnica del leudado para el pan, ¿sí? Digamos, podemos ver una misma técnica dentro de, del pan, por ejemplo. La ciencia va a ser otro nivel de conocimiento, ¿sí? La ciencia es un conocimiento por causa, ¿sí? Yo una vez que tengo la experiencia de cómo hacer pan y la técnica de hacer pan, yo puedo tener la ciencia, ¿sí? Pongámosle de la panadería o de la alimentación, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ser la ciencia para Aristóteles? Es el conocimiento por causas. Fíjense que eh, yo con la experiencia conozco realidades concretas. Con la ciencia yo voy a conocer las causas de esas realidades, ¿sí? Entonces, este conocimiento por causas me va a dar origen al saber científico, ¿sí? Yo a partir de descubrir o determinar las causas de algo, eh,
produzco el saber científico, ¿sí? Que es un saber a partir de la demostración. La ciencia, la episteme, como se pronuncia en griego, en ese griego antiguo, ¿sí? Por ejemplo, del pan va a ser eh, el sistema de hongo, ¿sí? Que produce la levadura, de estos agentes microbióticos. Eh, Cuando yo conozco las causas de por qué leuda el pan, ¿sí? Tengo la ciencia sobre este producto. Eh, y por último, el otro nivel de conocimiento es la inteligencia, ¿sí? ¿Qué es la inteligencia? Bueno, es el conocimiento de los primeros principios. ¿Qué dice Aristóteles? Bueno, yo tengo causas y el saber científico se produce con demostraciones. Ahora, yo para demostrar algo necesito basarme en principios, ¿sí? Por ejemplo, en el principio, no sé, de la vida. Si yo no sé sobre la vida o si no tengo una definición sobre un principio, sobre el principio vital, me cuesta o me va a costar entender o demostrar cómo agentes microbióticos producen la levadura, ¿sí? Entonces, la inteligencia es el conocimiento de los principios sobre los cuales después se puede demostrar cualquier tipo de saber científico, ¿sí? Es una actividad propia de la persona, ¿sí? Es lo que se considera sabiduría, el nous, eh, que también se considera espíritu, ese nous del cual habían hablado todos los filósofos previo a Aristóteles, o la mayoría en realidad no habían hablado todos, pero es ese saber a partir de la captación, ¿sí? Yo no necesito demostración para estos primeros principios, sino que yo los capto, los contemplo, diría. Fíjense cómo la experiencia es un saber no sistemático, ¿sí? Para Aristóteles, ¿no? Para Aristóteles. Y la ciencia y la inteligencia son saberes sistemáticos, ¿sí? En donde van unos saberes coordinándose con otros saberes. Entonces, esta sería la visión nociológica, qué es el conocimiento para Aristóteles. Ahora, si nos detenemos sobre la ciencia, no, perdón, vuelvo, la ciencia, nos vamos a detener sobre la ciencia especialmente, ¿sí? ¿Qué dice Aristóteles de este conocimiento por causa? Que bueno, que dentro de todos los conocimientos por causa existen tres géneros de ciencia, ¿sí? De acuerdo a la finalidad y al tipo de actividad que se requiere para conocer las causas. Es decir, las ciencias se pueden dividir de acuerdo al propósito que tienen, a lo que buscan descubrir. La lógica para Aristóteles, que es un gran desarrollador de la lógica, Aristóteles se considera como, algunos lo consideran como el padre de la lógica, como aquel que elaboró las primeras teorizaciones dentro del campo de la lógica, es en realidad una propedéutica, ¿sí? Como una introducción a la ciencia. No llega a ser ciencia para Aristóteles. ¿Por qué? Porque la lógica es necesaria para construir razonamientos. Si yo digo que la ciencia es un saber de demostración, Aristóteles va a considerar que la lógica es esa disciplina que me permite a mí construir razonamientos que produzcan o que generen una demostración, ¿sí? No nos vamos a meter mucho en la lógica, pero simplemente para saber que Aristóteles le da una relevancia especial a la forma que yo tengo de demostrar. Para Aristóteles no se podía demostrar cualquier idea con cualquier cosa, sino que las causas que yo descubría, que era la función de la ciencia, este conocimiento por causas, tenían que tener determinadas estructuras de demostración, ¿sí? Eh, Aristóteles a partir de esto entonces divide tres tipos de ciencia o tres géneros de ciencia: las teoréticas, las prácticas y las poéticas, ¿sí? Las teoréticas son las ciencias que tienen por finalidad el conocer por el conocer, ¿sí? Es decir, yo practico una ciencia teorética cuando quiero conocer la realidad, cuando quiero descubrir de qué se trata la realidad, cuando intento entender o comprender la realidad, las causas de la realidad, de lo que existe, no sé, de los colores, de las formas. Y el comprender la realidad, ¿sí? El comprender la realidad para Aristóteles tiene tres grados de abstracción, ¿sí? Es decir, tres grados en los cuales yo me voy alejando de la experiencia, ¿sí? La física, la matemática y la metafísica. La física es el primer grado de abstracción,
y lo que va a tratar de estudiar es el ente móvil, ¿sí? Todos los entes que se mueven, que tienen movilidad, forman parte de la física para Aristóteles. Aquí se comprende en la actualidad, por ejemplo, aspectos relacionados con el movimiento, ¿sí? Y aspectos relacionados hasta con la biología y la medicina, ¿sí? En la física eh, aristotélica entra todo aquel ser móvil, ¿sí? Fíjense que el segundo grado de la abstracción es el ente cuantitativo, ¿sí? Entonces, eh, la ciencia que va a formar parte de las teoréticas también es la matemática, ¿sí? Porque va a tratar de estudiar el ente, el ens quantum, ¿sí? El ente que tiene cantidad, la cantidad. Y el tercer grado de abstracción para Aristóteles es la metafísica o la filosofía primera, ¿sí? Que, bueno, Aristóteles en este grado de abstracción, si la física trataba del ser móvil, ¿sí? Era un contacto más directo con la experiencia. La matemática trata del ser quantum, de la cantidad, ¿sí? Un segundo grado de abstracción que se va alejando de la experiencia. Y la metafísica va a tratar justamente de los primeros principios, ¿sí? Que constituyen la realidad. En esta nos vamos a detener próximamente. Después Aristóteles habla sobre las ciencias prácticas, que tienen por finalidad el estudio de la conducta y el quehacer humano, el fin que se persigue, ¿no? Entonces, dentro de las ciencias prácticas van a entrar la ética, la economía, la política, ¿sí? En todas estas ciencias, Aristóteles justamente las agrupa porque tienen como principal objeto de estudio la conducta humana, ¿sí? La conducta en lo económico, en la administración, la conducta en moral, ¿sí? Que persigue la felicidad, o la conducta que intenta organizar la sociedad, que es la política, ¿sí? Y las otras ciencias que describe Aristóteles son las poéticas, ¿sí? Que tienen como fin el fabricar o producir arte, o producir. Las artes formarían parte de esta ciencia, ¿sí? Porque las artes justamente son como esas disciplinas que nos permiten fabricar o producir algo. En la actualidad, por ejemplo, acá estarían las ingenierías, ¿no? Que son aquellas que me permiten eh, producir, no sé, un puente, una máquina. Pero fíjense que Aristóteles en ese momento ubica nada más dos. La poética, que era ese arte para justamente producir textos, y la retórica, que también estudiaba los discursos, las maneras de construir un discurso en su época. Entonces fíjense cómo Aristóteles agrupa las ciencias por finalidad y por la finalidad que tienen, el objeto de estudio, lo que persiguen, las causas que intentan conocer. Eh, Esta manera de distinguir ciencias es eh, lo que pasa a través del tiempo, ¿no? Cómo él comienza a distinguir distintos tipos de conocimiento a partir de la finalidad. Dentro de las ciencias teoréticas, como vimos, y el tercer grado de abstracción, es decir, el tercer grado por el cual el intelecto puede extraer causas de la realidad, digamos, está la metafísica, ¿sí? La metafísica, que en realidad Aristóteles la llama filosofía primera. Eh, ¿Por qué metafísica? Fíjense en el término metafísica. Meta en griego antiguo significa más allá, ¿sí? Que está más allá de algo. Y física, bueno, significa justamente esta movilidad, esta experiencia. Fíjense que la metafísica para Aristóteles es la ciencia que va a tratar sobre todo lo que está más allá de lo físico, más allá de la experiencia. Es la ciencia del ente en cuanto ente, va a decir Aristóteles. También la va a denominar como la ciencia divina, ¿sí? Y la ciencia de la sustancia. ¿Por qué? Justamente porque estas tres definiciones o nociones de la metafísica para Aristóteles producen justamente todo el conocimiento que tienen que ver con aquellas realidades que no se pueden experimentar directamente, ¿sí? Que uno tiene que abstraer la realidad
¿sí? Abstraer las experiencias, ¿sí? El color rojo, el color marrón, por ejemplo, las formas, y, e ir a lo que constituye las realidades. Para Aristóteles, la metafísica va a ser esa ciencia que va a tratar sobre los constitutivos o los principios, ¿sí? Eh, que van a derivar, ¿sí? En la constitución o en la creación o la construcción de todo lo que es. Es decir, Aristóteles en esta ciencia va a determinar constructos teóricos que van a intentar dar cuenta de todo aquello que constituye la realidad, de lo que está en lo profundo de cualquier tipo de realidad. ¿Sí? Metafísica, entonces, en esta ciencia Aristóteles va distinguiendo distintos conceptos. Los primeros que nosotros vamos a ver va a ser acto y potencia, sustancia y accidente. ¿Sí? En el acto potencia, entre el ser y el no ser se encuentra el poder ser, dice Aristóteles. ¿Sí? Todo ser está en acto y en potencia de ser. ¿Sí? Eh, Fíjense que uno de los grandes problemas de los presocráticos era si la realidad era puro movimiento o pura permanencia, en especial en Aristóteles y Parménides. Y la dificultad de entender cómo se produce este paso del ser al no ser, ¿sí? Cómo algo que es puede dejar de ser, y cómo algo que no es, ¿sí? Todavía comienza a ser. Para los presocráticos era algo difícil de entender. Por tanto, Parménides dice, miren, lo que es siempre fue y siempre va a ser, se centra en el ser, y Heráclito dice, todo lo que es puede no ser, todo lo que no es puede ser porque todo cambia, entonces diluye un poco la realidad en un permanente movimiento. ¿Sí? Bueno, Aristóteles va a decir, che, entre el ser y el no ser hay un poder ser. ¿Sí? Este poder ser para Aristóteles es lo que le va a denominar potencia. ¿Sí? Todo ser está en acto, va a decir Aristóteles. Este pan está en acto. ¿Sí? Y en potencia de ser otra cosa. ¿Sí? De ser, por ejemplo, cenizas, si lo tiro al fuego. Este pan está en acto de pan y está en potencia de ser nutrientes para un cuerpo. Por ejemplo, cuando haga la digestión, por ejemplo, consuma yo el pan, está en potencia de ser parte de mi pelo o de mi energía para hacer gimnasia. Para Aristóteles, todo lo que es está en acto, pero al mismo tiempo tiene un poder ser. Fíjense, este trigo, esta espiga de trigo, este grano de trigo que está acá, ¿sí? Está en acto de grano de trigo y en potencia de ser pan. ¿Qué dice Aristóteles con estos dos conceptos? Que toda la realidad siempre está en acto, cualquier ente de la realidad está en acto y al mismo tiempo en potencia. El movimiento, ¿sí? Para Aristóteles, se explica como la actualización de la potencia. Aristóteles define acá, o marca una definición, que resuelve muchos problemas de los filósofos anteriores a él. Entonces va a decir que el movimiento, algo se mueve cuando pasa de la potencia al acto. ¿Sí? El movimiento que hace el grano de trigo al pan significa actualizar la potencia que tiene el grano de trigo. ¿Sí? Si yo actualizo la potencia de ser pan de este grano, entonces se produce el movimiento. Pasa de trigo a pan. Acá Aristóteles hace también una demostración de que si todo lo móvil o todo lo que se mueve, todo este pasaje del... Fíjense, si nos vamos un poco, si pensamos que toda la realidad en un momento fue potencia de otra realidad en acto, ¿sí? Para Aristóteles tiene que haber un motor inmóvil, es decir, un acto puro que no pueda ser potencia, es decir, que no pueda actualizar su potencia porque es siempre acto. Es un acto que nunca fue potencia. ¿Sí? Esto lo va a llamar Aristóteles motor inmóvil, que es como la mejor explicación que él encuentra de un ser superior, ¿no? Un acto que nunca fue
fue potencia, sino que siempre es actualidad y que justamente permite que las demás cosas puedan hacer este movimiento. Otro de los constructos teóricos que va a tener Aristóteles es la sustancia accidente, ¿sí? Toda la realidad, así como es acto y potencia, al mismo tiempo se puede entender como sustancia y accidente. Sustancia, una sustancia es lo que está por debajo, ¿sí? La sustancia es lo que existe en sí. Toda sustancia, ¿sí? Es aquello que sostiene por debajo a los accidentes, ¿sí? Entonces, la sustancia para Aristóteles es lo que está sosteniendo la existencia de los accidentes. Bueno, pero ¿qué es un accidente? El accidente es lo que existe en otro, ¿sí? Entonces, fíjense que la sustancia puede existir sin accidente, el accidente solo existe en una sustancia. Los accidentes solo recaen en la sustancia, ¿sí? Entonces Aristóteles va a decir, miren, de esta realidad que es el pan, hay una sustancia que es la paneidad, por ejemplo, ¿sí? Esta sustancia es la que recibe todos los accidentes, estar más marrón, estar menos marrón, estar quemado, estar duro, estar suave, tiene esta determinada forma, ¿sí? De baguette, tiene una determinada forma de pan de campo, forma, color, textura, cantidad, todos esos son accidentes que nosotros justamente podemos ver. El accidente lo que tiene es que está sobre la sustancia, ¿sí? Si no existiera una sustancia pan, y no es la sustancia que nosotros interpretamos como una sustancia química, sino si no existiera un ente que reciba todos estos accidentes, ¿sí? Los accidentes no pueden existir. No puede existir el color por ahí sobre una sustancia. No puede existir la dureza si no hay una sustancia. Siempre todos estos accidentes existen por una sustancia que está por debajo, ¿sí? Toda sustancia es sujeto de diversos accidentes, ¿sí? Siguiendo la metafísica, acto, potencia, sustancia, accidente, Aristóteles les plantea también una teoría, ¿sí? A partir de dos conceptos de materia y forma, él dice, él construye la teoría hilemórfica, ¿sí? Hile por materia y mórfica por forma. También, toda la realidad, acto y potencia. Toda la realidad la podemos entender como sustancia de accidente. Y toda también la realidad es un compuesto, es un principio de materia-forma, ¿sí? La materia es lo indeterminado, ¿sí? La materia es justamente lo material, lo que constituye materialmente a una cosa, ¿sí? La materialidad, por tanto, es posibilidad absoluta, es indeterminada. ¿Qué pasa con la materia? Que al ser posibilidad puede ser actualizada. ¿Por qué es actualizada? ¿Sí? Por una forma, ¿sí? La forma es lo que determina la materia. Se identifica con la esencia de la cosa. Fíjense que la materia del pan podemos decir que es trigo, que es agua, que es levadura, que es... Bueno, ¿qué dice Aristóteles? Justamente que toda esa materia indeterminada, ¿sí? Necesita de una forma para determinarse, para identificarse o para identificar ese conjunto de materia. Si no existiese forma, este pan no existe, ¿sí? Si no existiese la esencia de pan, ¿sí? Ese pan no existe. Con esos tres otros, si no, con esos otros principios que son la harina, el agua, la levadura, si no le pongo la forma de pan, no es pan, digamos. Eh, Ahora, si tampoco existe la materia, no puedo tener una forma de pan existente sin materia. Por eso, materia y forma son dos coprincipios que conforman toda la realidad. Y en esta metafísica, Aristóteles también va a desarrollar las causas. Él va a decir, si bien la ciencia es un conocimiento por causas, él dice, todo lo que existe tiene cuatro causas necesarias para existir, ¿sí? Y acá establece un principio de causalidad. Todo efecto, es decir,
todo lo que existe en la realidad es efecto de causas, ¿sí? Todo efecto tiene su causa. Aristóteles establece la causa material, ¿sí? La causa formal, es decir, tiene que haber cierta materia para lo que existe. La causa formal es la aplicación de una esencia a esa materia, ¿sí? La causa eficiente, ¿sí? Que va a ser aquella causa que justamente produce la actualización de la potencia al acto, y la causa final, que va a ser justamente la finalidad o el para qué, lo que se persigue al actualizar esa potencialidad. Fíjense, materia y forma, potencia acto, un agente actualizador de la potencia, ¿sí? Es decir, determinador de la materialidad a partir de la forma con una finalidad, ¿sí? Esta es la metafísica aristotélica. El punto número 3 tenemos la visión antropológica, ética y política de Aristóteles, ¿sí? Si bien sus grandes desarrollos tienen que ver con lo que vimos de la visión nosológica y epistemológica y la metafísica aristotélica, también él tiene escritos y tiene pensamientos sobre qué es la persona, sobre cuál es el obrar de la persona, que sería la ética, cómo tiene que obrar, o cuál es el bien que persigue, y sobre la política, esto de cómo nos tenemos que organizar, cuál es la relación de la persona con otras personas. Bueno, la visión antropológica aristotélica, que es esta A que tienen acá, Aristóteles entiende que la psicología o el estudio del alma es parte de la ciencia física en Aristóteles, ¿sí? Fíjense, de esas ciencias teoréticas o especulativas. Aristóteles entiende que la psicología, nadie hoy diría que la psicología es una ciencia física, pero bueno, son los nombres que estipuló él en esa época. ¿Por qué dice que el estudio del alma es parte de la ciencia física? Y bueno, porque es un ser móvil, un ente que se mueve, un ente que tiene, que puede ser estudiado en contacto directo con la experiencia, ¿sí? Entonces, ya que entiende que el alma, fíjense, para Aristóteles el alma es el principio organizador de la materia que tiene la vida en potencia, ¿sí? El alma es un principio que organiza la materia, ¿sí? Y que por ser alma, digamos, tiene en sí misma como potencia la vida, ¿sí? Acá lo que está marcando Aristóteles, ¿sí? Es que la persona, ¿sí? Es un principio de materia y forma, ¿sí? Para Aristóteles hay un alma vegetativa, hay un alma sensitiva y hay un alma racional, ¿sí? El alma vegetativa tiene ciertas funciones, el alma sensitiva tiene ciertas otras funciones y el alma racional va a tener ciertas otras funciones. Para Aristóteles no están distinguidas las personas por el tipo de alma, no es que hay personas que tienen alma vegetativa y tienen cierto rol en la sociedad, como planteaba Platón, por ejemplo, o tienen un alma sensitiva y tienen cierto rol, o tienen un alma racional y tienen otro rol. No, Aristóteles no va a pensar en esto. Aristóteles va a decir que todo lo que tiene vida tiene un tipo de alma, ¿sí? El alma vegetativa que está presente en las plantas, fíjense que el alma es un principio que organiza materia y que tiene la vida en potencia, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene vida tiene alma para Aristóteles, porque es la potencia, ¿sí? De este principio organizador. Entonces, el alma vegetativa está presente en las plantas, ¿sí? Que permite el autosustento y eh, el crecimiento de ese organismo. El alma sensitiva que tiene la posibilidad, que está presente en los animales, que tiene la posibilidad de no solo de alimentarse, ¿sí? Sino también de bueno, tener experiencia de la realidad, ¿sí? Sentidos, y el alma racional, que es propiamente el alma del ser humano, que, bueno, que tiene la capacidad para razonar, que tiene voluntad, inteligencia y libertad. El ser humano, para Aristóteles, entonces es un compuesto sustancial de cuerpo y alma. Para Aristóteles, si no hay cuerpo no hay persona, si no hay alma tampoco hay persona.
porque justamente el ser humano es este compuesto sustancial, ¿sí? La sustancia, persona, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de sustancia? En la metafísica, la sustancia, persona sobre la cual recaen todos los accidentes de pelo negro, de ojos, no sé, marrones, de cierto tipo de sangre, todos esos accidentes se dan sobre la sustancia humana que es cuerpo y alma. ¿Sí? La sustancia, cuerpo y alma son los principios o es el principio del ser humano. En la ética, Aristóteles, en la visión ética, eh, Aristóteles va a tratar con el problema o con la definición de felicidad. ¿Sí? La ética tiene como objeto de estudio el bien moral eh, y dice Aristóteles que lo bueno o el bien personal, ¿sí? Es justamente alcanzar la felicidad. El bien o fin último de la vida humana es la felicidad. Eh, y contribuye a las reflexiones dentro de esta línea de pensamiento que se llama eudemonismo, ¿sí? Que justamente es la enaltación, ¿sí? De la felicidad como fin de la vida humana. ¿Sí? La felicidad para Aristóteles consiste justamente en el ejercicio de la esencialidad humana. ¿Cuál es la esencia humana? Lo racional. Entonces, porque tenemos un alma racional. Entonces, en el ejercicio de la esencialidad humana, mientras más actividades humanas hagamos, más felices vamos a ser. Y la visión política, ¿sí? El hombre, para Aristóteles, la persona, él va a decir sum politikon, ¿sí? El hombre es un animal político, ¿sí? La persona humana no se entiende si no está en relación con los demás, si no participa de la polis, ¿sí? El ejercicio de la vida en la polis es inseparable del ser persona. Eh, para Aristóteles la política es parte de la esencialidad humana, ¿sí? Por así decirlo. Solamente se entiende una persona en la medida que ejerce su dimensión en sociedad. Eh, por lo tanto, él va a determinar que el bien común, ¿sí? El bien común es el último fin de toda organización social justa. Eh, una organización social justa, Aristóteles va a decir que son tres, la democracia, la aristocracia, la monarquía, ¿sí? Pero todas ellas van a perseguir el bien común. Si hay una organización social que no persigue el bien común, para Aristóteles no es una organización social justa, sino que es una corrupción de la sociedad, una denigración de la organización social. Solo una organización social es justa cuando persigue el bien común. Bueno, hasta acá llegamos con nuestro trabajo sobre Aristóteles, ¿sí? Aristóteles entonces, vamos a volver a la Filminados. Aristóteles va a reflexionar sobre tres problemas. Sobre el que conocemos, que es el conocimiento, que vimos su visión nociológica y epistemológica, sobre qué es la realidad, de qué es la realidad, de qué está compuesta la realidad, que vimos su visión metafísica, en donde él distingue compuestos que constituyen toda la realidad. Todos los compuestos son acto-potencia, son sustancia de accidentes, son materia y forma, y tienen cuatro causas. Y también vimos como tercer punto quién es el ser humano y cuáles son las acciones del ser humano, es decir, su visión antropológica, tratando de definir la persona humana y su identificación con respecto a los demás seres, su visión ética, ¿sí? Cuál es el fin último, cómo tiene que obrar la persona, y va a identificar las definiciones de libertad, y por último, vimos cuál es el tipo de organización o por qué es importante la política también o la organización social para Aristóteles. Espero que, que ya haya podido aclarar algunos conceptos. Cualquier duda me comentan. Saludos.